Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar continuidad a este estudio que comenzó la semana pasada y que dará una nueva etapa a estos estudios de escuela dominical. El tema que estamos viendo es cómo orar en estos tiempos. Creemos que son momentos difíciles, momentos de angustia en algunos casos, momentos de tristeza, de dolor, en algunos casos desesperación, pero ¿cómo orar en estos tiempos? De tal manera que nuestra oración pueda ser grata a los ojos de nuestro Dios. Hermanos, les ruego que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6, de los versículos 5 al 15. Y me voy a permitir darle lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque pones en nuestro corazón el deseo de buscar tu rostro, Padre. Queremos aprender más de tu palabra. Queremos, Señor, descubrir la forma en la que tú quieres que oremos, la forma en la que tú quieres que nos dirijamos hacia ti. Padre, a veces no sabemos lo que pedimos, a veces no pedimos conforme a tu voluntad. Y Padre, pedimos de tu sabiduría, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Comentábamos la clase anterior algunas de las razones por las que nosotros debemos de reflexionar la manera en la que estamos orando. Decíamos que como cristianos debemos buscar que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. También hablábamos acerca de las vanas repeticiones, de por qué no debemos de orar repitiendo varias veces la misma frase o la misma oración o el mismo texto. Entonces, habíamos llegado también a la conclusión de por qué nosotros debemos de orar. Y ese es un cuestionamiento que constantemente nos hacemos como cristianos. A veces cuando no recibimos la respuesta que nosotros queremos escuchar, pensamos que estamos orando mal, pensamos que estamos equivocados en nuestra oración o sencillamente creemos que nuestra oración no está siendo escuchada. Pero
hay algunos cuestionamientos en relación a si Dios ya sabe todo lo que necesitamos, si Dios de antemano ya sabe lo que le vamos a pedir y además Él va a resolver conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de orar? En primera, hermanos, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Ese es algo muy importante que nosotros debemos de tener en mente. No solamente orar por orar. La oración es una manera de manifestar esa relación entre padre e hijo. Y Dios quiere relacionarse con nosotros. Quiere tener una relación íntima con sus hijos. Otra de las razones por las que debemos de orar es porque Él se complace en escucharnos. Cuando uno de nuestros hijos se acerca a nosotros y nos busca porque tiene una necesidad, en lo personal, yo siento alegría que se acerquen mis hijas conmigo con confianza, con seguridad de saber que yo estoy en la mejor disposición de ayudarlas. Y lo mismo pasa con nuestro Dios. Él se complace en escucharnos. También, hermanos, nosotros debemos de orar porque Dios sabe que nosotros necesitamos de Él. Habíamos comentado que Dios no necesita absolutamente nada. Él es un ser perfecto, completo. A Él no le hace falta absolutamente nada. Él está completo en todos los aspectos de su persona y de su carácter. Pero Él sabe que nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros no podemos vivir por nuestras propias fuerzas. Eh, Dios sabe nuestra vulnerabilidad y nosotros debemos de estar conscientes de eso. Nosotros no podemos vivir ni un segundo si no dependemos de Dios. Entonces, Él sabe que necesitamos de Él. También nosotros debemos de orar, hermanos, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces nosotros creemos que necesitamos algo y lo queremos, pero Él sabe lo que es mejor. Probablemente alguna de las cosas que nosotros estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros. Y podríamos poner aquí algunos ejemplos con respecto a nuestros hijos. A veces podemos imaginarnos que uno de nuestros hijos pequeños, que tienen 5 años y quieren las llaves de nuestro coche, y él quiere manejar, pues nosotros no vamos a darle las llaves para que él vaya y prenda el coche y se vaya, ¿verdad? Sabemos que no es el momento, sabemos que no es lo mejor para él, y así pasa en muchos aspectos de nuestra vida. Nosotros creemos que necesitamos algo, pero muchas veces eso que estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros. Otra de las razones por las que nosotros debemos de orar, hermanos, es para que no caigamos en tentación. Eso es muy importante. Hermanos, por más buenos que nosotros nos consideremos, estamos siendo constantemente atacados por el enemigo. Y el enemigo nos quiere hacer caer. Entonces es muy importante que el cristiano se mantenga en oración constante. Por eso dice la palabra del Señor, orad sin cesar, para que no caigamos en tentación. Y además, ¿por qué debemos de orar? Porque esa es su voluntad. El Señor Jesucristo lo dijo, ustedes orarán así. Así que esa es su voluntad. Nosotros oramos porque es su voluntad que nosotros oremos para mantener una relación con Él, para relacionarnos con nuestro. Ahora, podemos identificar a dos tipos de personas como cristianos. Por un lado, tenemos los fatalistas.
Son aquellas personas que se cuestionan, ¿para qué orar si ya está todo preordenado? ¿Cuál es el fin entonces de mi oración? ¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Acaso le tengo que recordar a Dios lo que yo necesito? O sea, ¿para qué orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Para qué orar si finalmente se va a hacer la voluntad de Dios? Entonces, este tipo de personas en realidad están cuestionando si nuestra oración realmente tiene fruto o vale la pena orar. Otra de las personas es el presuntuoso. Este es el otro extremo. Este es el que cree que tiene en sus manos la llave para que ocurran todas las cosas que él pida. Es decir, que basta que él ore para que sucedan las cosas. Él cree tener el abracadabra. Solo tengo que pedirlo para que el Señor me lo dé. Otra de las características de esta persona, él solo tiene que pedir para entonces obligar a Dios a cumplir nuestros deseos. Entonces, son los dos extremos, hermanos, y nosotros debemos estar en una media, ni ser fatalistas, ni ser presuntuosos, sino realmente ser sumisos a la voluntad de nuestro Dios. Por eso, el siguiente punto que nosotros tocaremos, quiero hacer una aclaración, hermanos. Estas dos clases que hemos dado apenas es la introducción a lo que será el análisis de cada una de las frases que componen la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos tocando algunos puntos como para introducirnos al tema, y también algunos temas en donde nos dará una idea de cómo el cristiano debe de orar. ¿Cómo ora el cristiano? En realidad, ¿el cristiano ora conforme a la voluntad de Dios? O sea, realmente cuando nosotros nos sentamos a orar o nos hincamos a orar, ¿estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Sabiendo que Dios es perfecto y no se equivoca, y que en ningún momento podemos cuestionar a Dios en algunas de sus decisiones o en ninguna de sus decisiones. No tenemos nosotros ni siquiera la autoridad moral como para poder cuestionar a nuestro Dios. En primera, porque nosotros sabemos que Dios es perfecto y que Él no se equivoca. A veces, por diferentes circunstancias, nosotros nos expresamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó experimentar tal situación o tal circunstancia? Creyendo que nosotros no nos lo merecemos, creyendo que nosotros, al ser hijos de Dios, estamos exentos de vivir alguna calamidad. Pero debemos de tener en mente eso. Dios es perfecto y no se equivoca. Él sabe lo que más nos conviene. Ese es algo muy importante, hermanos. Probablemente no coincida nuestra petición conforme a lo que recibimos, pero nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Él sabe lo que más nos conviene. Y además tener en mente que Él tiene un propósito que llevar a cabo. O sea, las decisiones que Dios toma no son viscerales, no son para hacernos repelar, no son para ver hasta dónde aguantamos, no es con el fin de ver nuestro temperamento. No, hermanos. Cuando el Señor permite que sucedan diferentes circunstancias en nuestra vida, es porque Él tiene un propósito que llevar a cabo. Y lo estamos viendo ahora en estos tiempos. En realidad podríamos pensar que esta pandemia es una calamidad y que fue lo peor que nos pudo haber pasado.
pero en realidad detrás de estos acontecimientos hay un propósito de Dios muy importante, que nosotros debemos de estar pidiendo sabiduría constantemente a nuestro Dios para poder entender sus propósitos, para poder entender su voluntad. Entonces, el cristiano debe de orar sabiendo que Dios tiene un propósito que llevar a cabo. Y lo podemos ver tal vez con una enfermedad que alguno de nuestros familiares se contagió, pero ese evento, esa situación, permitieron que nuestro familiar se acercara a nuestro Dios o bien conociera a nuestro Dios. A veces tampoco entendemos la pérdida de un familiar. ¿Por qué le tuvo que tocar a mi familia? Y no que hay otras personas que para nosotros probablemente pensemos que no vale la pena que sigan viviendo, que probablemente es gente que ofende a Dios, es gente que es nociva para la sociedad y, y nosotros preferiríamos que esas personas murieran y no muriera nuestro familiar. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permite que sucedan así las cosas? Todo, absolutamente todo, tiene un propósito de Dios en nuestra vida. Es un propósito que Él tiene que llevar a cabo, porque así son sus planes, perfectos, perfectos. Dice aquí, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso es algo en donde nosotros debemos de descansar. La voluntad de Dios es agradable porque es lo que más nos conviene, que es lo mejor para nosotros, y perfecta porque Él no se equivoca. Entonces, no debemos de orar conforme a la voluntad del hombre, porque a veces nosotros pedimos para nuestros propios deleites. A veces nosotros no sabemos pedir. Pedimos mal, así lo dice su palabra. Pedimos cosas que nos pueden llevar a perder nuestra relación con Dios. Hermano, eso es muy importante. A veces nosotros pedimos que nuestra situación económica mejore, pero, hermano, déjeme decirle algo muy importante. A veces el cristiano tiene que vivir de determinada manera, a veces experimentando necesidades, porque de lo contrario, ese, ese cristiano, si no experimentara esas necesidades, entonces se sentiría autosuficiente y se apartaría en su relación con Dios. Entonces es muy importante. A veces nosotros pedimos cosas que nos pueden llevar a perder nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, Dios nos ama y permite que sucedan así las cosas porque para Él es mucho más importante nuestra vida eterna que nuestra vida terrenal. Entonces, habrá algunos cristianos que tendrán que experimentar toda su vida enfermedades, porque de lo contrario se alejarían en su relación con Dios. A veces tendremos que experimentar necesidades económicas, porque de lo contrario perderíamos nuestra relación con Dios. Habrá que pedir al Señor sabiduría para que nosotros podamos entender esa parte tan importante. Nosotros normalmente pedimos para nuestros propios deleites, no sabemos pedir, pedimos mal y pedimos cosas que nos pueden llevar a perder nuestra relación con Dios. Hermanos, el próximo domingo nosotros iniciaremos analizando cada una de las frases que conforman la oración modelo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa oración modelo que estaremos analizando frase por frase, sabiendo lo que
el Señor nos quiso decir que no necesariamente tenemos que repetir al pie de la letra eh, esta oración modelo, sino que debemos de entender la esencia. ¿Por qué el Señor lo dijo? ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos Padre nuestro? Esas son las frases que el Señor nos va a permitir ir analizando una por una y comenzaremos, si el Señor nos lo permite, a partir del próximo domingo. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos revelas, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Padre, pedimos de tu sabiduría. Queremos, Señor, aprender a orar de tal manera, Señor, que nuestras oraciones sean gratas, que podamos nosotros entender lo que debe de contener nuestra oración, Señor, para no ofenderte, para no pedir mal, para no pedir conforme a nuestros deleites, sino buscar siempre que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.